Así que, bien, el domingo pasado terminamos el tema, el mensaje, lo terminamos hablando de la fe, con el propósito de darle continuidad este domingo. Y cerrábamos diciendo que debemos vivir por fe. Mire, hermano, aquel que ha tenido un encuentro con el Señor, su prioridad en la vida y ya su modelo de vida, su estilo de vida, debe ser una vida que la mueva la fe, que la guíe la fe. Debe ser un estilo de vida donde se viva por fe. Mira, porque si vivimos y basamos nuestro estilo de vida en las cosas que vemos, en los horrores que estamos presenciando hoy en día, pues ¿dónde estaríamos nosotros, verdad? ¿Hacia dónde iríamos nosotros? Por eso es que debemos vivir según la fe. Dice la palabra de Dios que nosotros servimos a un Dios que es espíritu y que solamente lo podemos recibir en nuestra vida a través de la fe. Ahora, ¿por qué es tan importante vivir por fe? Ya sabemos que debemos vivir por fe, pero la pregunta es, ¿por qué debemos vivir por fe? ¿Por qué se hace tan vital y tan importante en nuestra vida? Y una vez que venimos al Señor, lo primero que nosotros debemos comenzar a hacer es vivir por fe. ¿Por qué razón? Bueno, la Biblia dice en Habacuc 2:4 y en Romanos 1:17 dice algo tremendo. Dice que nuestra vida va a depender de nuestra fe. O sea, el justo vivirá solamente por su fe. El justo en un mundo injusto solamente podrá sobrevivir por su fe en su Señor. El justo por su fe vivirá. También las situaciones de la vida, esas situaciones que enfrentamos diariamente, aquellas que muchas veces entendemos y las otras que no entendemos por qué suceden, pero vienen de igual manera, las debemos enfrentar y solamente es posible vencerlas a través de la fe. Lo que nuestra mente no puede entender, nuestra fe debe decir, yo lo venzo. Aunque no lo pueda entender, aunque no pueda comprender, aunque no sé por qué sucede esto. Pero mi fe me mantiene caminando hacia adelante. Cualquier situación de la vida, las necesidades diarias, los problemas, las enfermedades, problemas financieros, problemas imprevistos que se presentan, nuestra fe debe ser mayor que esa circunstancia que venga a nuestra vida. Para poder entonces nosotros hallar la victoria. Solamente de acuerdo con la medida de nuestra fe va a ser la medida de nuestra victoria. Solamente dependiendo de cuán firme y cuán madura y cuán estable, y como decía Aridai hace un rato, y cuánto seamos capaces de mantenernos en medio de las necesidades con la fe en el Señor, solamente en esa medida vamos a nosotros encontrar victoria. Porque no es lo mismo enfrentar las necesidades, situaciones, circunstancias, problemas de la vida con fe que sin fe. Por ahí muchos dicen, y me gusta un pastor que leí un libro de él, y este hombre dice algo extraordinario en cuanto a la fe. Y todo el mundo conoce ese versículo, todas las cosas ayudan para bien. Y ustedes se saben el resto de maravilla, ¿verdad? Romanos 8:28. Pero hay que tener fe para creerlo. Lo podemos decir, lo podemos aprender, lo podemos recitar, lo podemos compartir con otras personas, pero cuando nos llega el momento de aplicarlo a nuestra vida, tenemos que tener fe. Para decir, lo que yo veo es una catástrofe en mi vida, llegando a mi vida, pero todo esto va a obrar para bien. O sea, que es vital tener una fe sólida. Dice que Jacob, ahí en Génesis 42, verso 36, conocemos la historia de Jacob. Jacob, ¿qué vamos a decir de él? Pero en su última etapa de vida, dice que hubo una hambruna tremenda donde él vivía. Sabemos que ya había perdido, por decir así, en su mente, él creía haber perdido un hijo, a José. Los hermanos de José vinieron de Jacob y dijeron, ¿sabes qué? Una fiera mató a tu hijo, despedazó a tu hijo, o sea que no cuenten más con él como tu hijo porque ya no existe. Y eso era el dolor que guió la vida de Jacob todo el tiempo, el dolor de perder un hijo
no desaparece nunca. Los que son padres pueden entender esto, ¿verdad? No va a desaparecer ese dolor nunca. Cualquier cosa que suceda a un hijo, eso es un dolor que se lleva por el resto de la vida. Dice que Jacob, ya después de muchos años pasados, llega a esta hambruna y el resto de sus hijos tiene que salir a Egipto a buscar comida, a buscar provisión. Y cuando llegan a Egipto está José, pero ellos no saben que es José. Y José es el hombre que manda. José es el hombre que tiene en su mano el darle la provisión o quitarle la provisión. José es el que decide allí. Y dice que José, después de toda la historia, y pueden leerla en Génesis, no tenemos tiempo para hacer toda la historia, pero dice que envía a sus hermanos de vuelta y le dicen, ¿sabes qué? ¿Dónde está el hermano más pequeño de ustedes? Tráiganlo también. Y dice que Jacob se aflige cuando llega esa noticia a él. Y ahí en Génesis 42, 36 dice, me han privado de todo. Hay un hijo que lo perdí. Mis hijos, estoy posiblemente a punto de perderlo los otros. Y ahora el más pequeño, el hijo de aquella que era mi esposa amada, el único que me queda, también lo quieren para llevarlo. Y la expresión de Jacob al final de ese versículo es tremenda. Dice, contra mí son todas las cosas. ¿No le parece familiar? ¿No le parece familiar cuando hay un problema tras otro? Cuando se acumulan tanto y cuando ya pensamos que vamos a salir del problema, viene otro problema más y decimos, es que todo está contra mí. Contra mí todas las cosas son. Pero ahí está el contraste entre el pensamiento de Jacob en aquel momento y el pensamiento de Pablo. Ambos incluían todas las cosas. Y este pastor que escribió ese libro, el pastor, se llama Chuck, era el pastor que fundó en Estados Unidos lo que es Calvary Chapel, las iglesias Calvary Chapel. Y este hombre decía, nosotros atravesamos situaciones terribles. ¿Hay algún realtor hoy aquí? Sí, allá atrás hay uno. Yo lo sé. Por eso hice la pregunta. Dice que su padre era agente de real estate. Y en su niñez decían, wow, voy a poder comprarme todo lo que anhelo y esto que quiero porque mi padre está a punto de cerrar una venta de una casa. Y el real estate trabaja por comisión. O sea que mientras más se vendía la casa, más grande era la comisión. Decía, ahora sí. Pero muchas veces a último momento, y los agentes real estate saben eso, se caía la venta. No se daba la venta, no se podía hacer el cierre. Y la desilusión tendía a atacar a los niños de aquella casa. Pero había en la oficina de este hombre fiel a Dios, el padre de este pastor, dice que había un escrito con solamente 3 palabras. Y esas 3 palabras eran todas las cosas. Puntico suspensivo. Cuando venía una situación difícil, este hombre solamente miraba ese escrito y él completaba el versículo. Y nuestra fe o nuestra falta de fe siempre va a completar esa frase. Todas las cosas son contra mí para el que no tiene fe, o todas las cosas obran para bien para aquel que tiene fe. O sea, es vital porque dependiendo de nuestra fe o nuestra no fe, va a ser nuestra actitud de enfrentar los problemas, las situaciones y nuestra vida. Y en esa medida vamos a dar la dirección y vamos a proyectar nuestra vida en creer o en no creer, en dejar que nos venzan los problemas o tener una fe que sea mayor que nuestros problemas. Es precioso pensar de esta manera. Así que, ¿para qué es importante tener fe? Bueno, la fe, muchos ahí nos han vendido muchas veces, ¿sabes qué? Tú solamente crees y jamás te vas a enfrentar a un problema y a una dificultad en tu vida. Todo va a ser color de rosa. Las espinas van a desaparecer, el camino, el trayecto difícil va a desaparecer. ¿Cuántos aquí, aún después de creer, han experimentado problemas y situaciones? Yo lo he experimentado. Y no quiere decir que no tengamos fe. No quiere decir que hemos dejado de creer. Pero como compartía ayer en el tiempo de ayuno y oración, sí va a ser la diferencia el tener fe o no cuando llegan los problemas y cuando llegan las situaciones. No solamente vamos a poder completar el versículo y vamos a tener paz
y vamos a tener nueva fuerza y vamos a lograr estar bien aún con nosotros mismos al enfrentar las situaciones, sino que aún cuando vengan las situaciones y avancen sobre nosotros y quizás traten de cubrirnos completamente los problemas de la vida, en medio de ese momento nosotros también debemos tener fe. Y el ejemplo que yo ponía ayer y lo quiero poner hoy es Pedro y Daniel. Habían dos personas que habían creído. Daniel creía. Y Pedro, aunque era cabezón, que era impulsivo, que era un poco testarudo, pero era el que creía, era aquel que dijo, oh, nosotros sabemos quién tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero cuando estaba la tempestad en el mar y estaban ellos y Jesús, hubieron dos eventos en la vida de los discípulos que los agarró en el mar, una tremenda tempestad. Uno era con Cristo dentro del bote. Otro era con Cristo en la orilla. No se enfrentan igual esas tempestades. No se enfrenta igual con Cristo en la barca que teniendo a Cristo lejos. Y dice que la primera, Cristo estaba dormido. Y cuando se despierta el maestro le dice, ¿por qué dudan? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el alboroto? No, que nos vamos a ahogar. No se van a ahogar, tengan fe. Dice que Jesús calma la tempestad. El otro, dice Cristo, tomen una barca y crucen ustedes, yo me quedo aquí a causa de la multitud. Y cuando están ellos en medio de la tempestad, yo me imagino que el Señor diciendo, vamos a ver ahora si aprendieron la lección. Vamos a ver si cuando yo no esté con ellos en la tierra, ellos van a ser capaces de vencer con su fe las tempestades de la vida. Y dice que allí ellos les falló la fe. ¿Y dónde está el maestro? ¿Y por qué nos dejó solos? ¿Será que nos abandonó? Porque muchas veces cuando arrecia la tormenta con nuestra vida, empieza la duda y empezamos nosotros con estas conclusiones de nuestra carne. Ah, Dios me abandonó. Yo sabía que no era como Él decía. Y ahí nuestra fe empieza a degradarse. Decimos, el Señor me dejó solo. Él dijo que iba a estar conmigo en todo momento, pero ahora me ha abandonado. Y aquellos discípulos comenzaron seguro y nos abandonaron. ¿Y dónde está el Señor? Y ahora sí que nos vamos a ver. Si Él nos libró la otra vez porque estaba aquí con nosotros. Pero ahora estamos solos, estamos desprovistos, estamos desamparados. Pero la misericordia del Señor los alcanza y dice que Jesús viene caminando por encima de las aguas. Al encuentro de ellos. A salvarlos, a ayudarlos, porque aun cuando flaquea nuestra fe, la misericordia del Señor permanece para con nosotros. Y dice que vino al encuentro y aquellos se asustaron y dijeron, pero ¿y qué es esto? Esto es un espíritu, es un fantasma, ¿qué cosa es esto? Esto es una aparición, y tuvieron gran miedo. Hasta que Jesús les dijo, no teman, yo soy. Tranquilo. Tengan calma. Y Pedro, aquel que siempre tenía la primera palabra lista, ahí, él tenía siempre, como dice ahí, en la punta de la lengua, ¿verdad? Dice que Pedro dijo, bueno maestro, entonces si eres tú, deja que yo haga lo mismo. Mire, usted puede ver esto como un atrevimiento terrible, pero realmente la fe nos hace uno con el Señor. Y tenemos el poder de Dios cuando ejercemos la fe, por tanto el Señor le responde fácil. El Señor no le dice, cállate, insolente. No le dice, ¿sabes qué? Tú no sabes lo que está diciendo. No, le dice, ¿tú crees? Ven. ¿O tienes fe? Ven. Nada te impide el caminar sobre las aguas. Tal fue así que Pedro comenzó a dar los pasos y empezó a caminar. Yo me imagino la cara del resto de los discípulos. El resto de los discípulos seguro dijo, ¿y por qué no fui yo? Yo también quería tener esa experiencia maravillosa de caminar sobre las aguas. Pero cuando había avanzado, dice que hubo algo en la fe de Pedro. Y vino la duda. Vino la carencia de la fe. Vino la lógica humana y seguro Pedro dijo, ¿pero cómo es esto? El agua no es tan densa, tan sólida como para que yo no me hunda. El mar está revuelto. ¿Qué está pasando aquí? Dice que al momento que comenzó a sacar cuentas, Pedro empezó a hundirse. Dice que el Señor tuvo que extenderle la mano porque el Señor, como les dije, tiene misericordia, aun cuando nuestra fe se hunde. Y dice que lo sacó, le dijo, bueno, y Señor, ¿y qué pasó? ¿Por qué no continué? Porque dudaste, le dijo el Señor.
porque no fuiste capaz de mantener en medio de tu situación la fe. Por eso las situaciones van a venir a nuestra vida, pero dependiendo cómo mantengamos la fe en medio de la situación va a ser el resultado final. Veamos a Daniel. Daniel pudo haber orado. Él oraba 3 veces al día. Es más, desafió el edicto real porque pensó que era mejor y estaba convencido que era mejor obedecer a Dios que al rey. Su Dios, aquel que él adoraba. Y eso lo llevó a una consecuencia tremenda. Él podía haber orado: Señor, ya sé lo que quieren hacer conmigo, ya sé que van a traer castigo, Señor, líbrame, yo no quiero pasar por eso. ¿Dios lo hubiese escuchado o no? Dios dice, 1 Juan 5:14, que Él nos escucha nuestras oraciones y Él nos responde, ¿verdad? Pero dice que aún a Daniel lo tiraron en el foso de los leones. La situación se ponía más difícil para Daniel. Y Daniel podía haber dicho desde aquel foso: Señor, pero ¿por qué permites esto? Muchas veces nosotros decimos: pero Señor, ¿por qué permites esto? Si tú podías haberlo evitado. Yo no quería pasar por este trago amargo. Yo no quería beber esta copa. Yo no quiero atravesar este problema. Era más sencillo y tú tienes el poder para evitarlo, que no tenga que pasar por esto. Daniel podía haber hecho eso, pero Daniel, aún en el foso de los leones, estaba con una fe sólida. Tal era así que él sabía, él estaba convencido aún de lo que sus ojos carnales, sus ojos humanos no podían ver. Y era la presencia de Dios allí con él, en medio de aquellos leones. Y la presencia de Dios cerró la boca a los leones. Y Daniel durmió aquella noche. Y el rey vino agitado el otro día: Daniel, tú todavía estás vivo, respóndeme, Daniel, ¿qué pasó? ¿Tu Dios te libró? Y dice: sí, oh rey, mi Dios me libró de las bocas de los leones. Y no, los leones estaban hambrientos, porque dice que después aquellos que habían conspirado contra él los echaron y no habían llegado al suelo cuando fueron despedazados. Pero era la fe la que hizo la diferencia. Es la fe la que hace la diferencia en nuestras vidas. No son las circunstancias, no son las situaciones de nuestra vida. Es la fe que nosotros tengamos en el Señor. Es la convicción, la seguridad. Por eso es importante tener fe. Dice Hebreos 11:6a, dice: sin fe es imposible. Sin fe es imposible. O sea que el Señor quiere que tengamos fe. El Señor quiere que ejerzamos nuestra fe. El Señor quiere que nosotros fortalezcamos nuestra fe. El Señor quiere que vivamos en fe, porque eso agrada al Señor. Sin fe es imposible agradar al Señor, porque el que no tiene fe no sabe que el Señor está ahí presente. Por eso dice el resto del versículo: ¿por qué? Porque el Señor quiere que aquellos que se acercan a Él sepan, estén seguros de que le hayan, de que Él está ahí. Es necesario la fe para agradar a Dios y para que nada sea imposible en nuestra vida. ¿Pero cómo para que nada sea imposible en nuestra vida? Bueno, yo le creo más a Dios que a lo que pueda decir mi pensamiento o lo que pueda decir otra persona. Yo le creo más a Dios. Y si Dios dijo, solamente cree, porque para el que cree nada es imposible, yo le creo a Él. Al que cree, téngalo por seguro. Palabra fiel de Dios: nada os será imposible. Nada os será imposible. Y esta es la fe que el Señor pide de nosotros. La fe que no mira a la imposibilidad humana. Y cuando hablamos de fe, hay 2 cosas que nos transportan. Primero, cuando el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, vas a mover la montaña. Nada será imposible. Pero cuando hablamos de fe, también tenemos que hablar de Abraham. Siempre tenemos que trasladarnos hasta allá. Aquel varón de Dios, el padre de la fe, que cometió errores, sí, como usted y como yo. Que atravesó circunstancias difíciles, sí, como usted y como yo. Pero su fe le hizo obtener la promesa de Dios y ser vencedor en su vida. Y tenemos que ir allí, y lo que se leyó en la lectura bíblica, solamente vamos a ver el capítulo 4, verso 19. Dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Habían 2 imposibilidades humanas para que contrarrestaran la fe de Abraham. El Señor viene y le dice: Abraham, le dice: viejito, yo sé que tú estás avanzado, tú has caminado como loco,
Pero te voy a decir que ahora, no en tus 30 y no en tus 40, yo decidí darte un hijo. Ahora a tus casi 100 años de edad, yo te voy a dar un hijo. Y Abraham no dijo, no empezó, oh, pero ¿cómo será esto? Dice ahí que no consideró la imposibilidad. Ya yo tengo el cuerpo muerto. Ya Sara, imagínate. Si aún no siendo estéril, con esta edad es imposible. Sin embargo, la fe de Abraham no consideró eso. Y hay una ilustración y alguien dijo que si pasáramos por la tienda de Abraham en aquel entonces, después de haber recibido la promesa, hubiésemos hallado a un señor mayor, silbando, cantando, agradeciendo, y quizás le preguntáramos, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué tú estás tan contento? Es que voy a tener un hijo. ¿Pero cuál es el motivo de tu alegría? Es que voy a tener un hijo. ¿Y qué edad tienes? Casi 100 años. Pero voy a tener un hijo. Eso produce la fe. ¿Y tu mujer? Bueno, mi mujer es contemporánea conmigo. ¿De verdad? ¿Y cómo vas a tener el hijo? No. Yo no sé. Yo sí te digo, voy a tener un hijo. Y ese es el motivo de mi alegría. Y vamos a comer juntos y vamos a celebrar porque voy a tener un hijo. Próximo año yo voy a estar teniendo un hijo, voy a estar meciendo un bebé en mi brazo que va a salir de mí. Ajá. Bueno, ¿y tu esposa? No, ella es estéril. ¿Cómo? Espérate que no oí bien. Pasada de edad y estéril. Y bueno, quizás usted y yo hubiésemos pasado y hubiésemos dicho, bueno, si no afecta a nadie y no le hace daño a nadie, vamos a dejarlo ahí con su locura. Es mejor que esté contento y que piense eso. ¿Verdad? El pobre viejito parece que ya le está patinando y esa ilusión de tantos años, pues ahora le está yendo en contra. Y quizás hubiésemos reaccionado así porque nuestra respuesta ante lo imposible y lo que vemos humanamente imposible, ¿cuál es? No lo creo. Tú me lo dices, pero yo no te creo. Yo estoy viendo lo que está pasando. Yo estoy viendo las cuentas. Mira, yo estoy sumando, no vamos a llegar a fin de mes. Sí vamos a llegar. No. Faltan números. ¿Por qué? Porque nosotros reaccionamos así en medio de nuestra duda, en medio de nuestra desesperación y en medio de nuestra poca fe. Pero Abraham seguía diciendo, yo voy a tener un hijo. No me interesa cómo Dios lo va a hacer. Lo único que yo sé es que Él me dijo que voy a tener un hijo y eso me basta. Eso cerró el caso. Y eso produce gozo en mi vida. Si Él lo dijo, yo le voy a creer. Porque yo sé que Él es fiel. Yo sé que Él es fiel. Y Abraham visualizó la promesa aún sin tenerla. Ya estaba disfrutando la promesa aún sin haberla tocado, sin haberla visto con los ojos, porque con sus ojos de la fe ya la había recibido. Y eso es la fe. Es la convicción de lo que no se ve, pero estamos certeros de que aquello que esperamos ya lo tenemos. Porque no lo dijo hombre alguno, lo dijo Dios. Lo dijo aquel que es fiel. Lo dijo aquel que es fiel. Por eso nuestra fe debe ser mayor que nuestras circunstancias visibles. Pues la fe cree en la promesa, porque conoce a aquel que prometió. Y es fácil creer en un hombre. Alguien dijo también una vez, estaba deshecho, y me parece que fue este mismo pastor. Dijo, ¿sabes qué? Hubo un momento que yo estaba en una iglesia pequeña. Ustedes conocen a Calvary Chapel, ¿lo han oído hablar de Calvary Chapel? Está conformada de una cadena de iglesias, posiblemente una de las más grandes en Estados Unidos. ¿Okay? Y este pastor en sus comienzos dijo, tengo una congregación pequeña. Mi esposa no está trabajando, ya mi tercer hijo viene en camino. Dice que se mudaron a una casita. Y cuando uno se muda a una casita, aunque sea rentado, ¿qué es lo primero que hace? Voy a ponerla a mi gusto. Voy a decorarla, voy a pintarla, voy a ponerla bonita y así fue. Dice que su esposa tenía un gusto para la decoración tremendo. Y se empezó a decorar toda la casita aquella que se habían rentado. Y dice que él, bueno, con lo que sabía de carpintería y lo que sabía hacer, fue haciéndole detalles. La puso tan bonita que vino la dueña y dice, oh, ahora sí me gusta mi casa. Tenga cuidado con las reparaciones que hace en una casa rentada. Y dice que la dueña vino y le dijo, ahora esa casa me gusta, tienen un mes para irse. En un mes yo quiero mi casa de vuelta, yo quiero vivir ahí. Qué linda está.
Dice que ellos tuvieron que irse y la mujer pasó una semana y dice, oye, ¿ya consiguieron dónde vivir? Recuerden, ya les di una fecha. Y él había buscado y no había conseguido. Su esposa sin trabajo. Él con el salario pequeño de una iglesia que estaba comenzando. Dice que empezó a trabajar de part-time en una compañía. Y después, cuando aquello había el sindicato y todas esas cosas, yo no entiendo mucho de eso, pero el caso es que le exigían un reporte y una cuota al sindicato. Él no tenía dinero ni para pagar la cuota, se atrasó, tuvo un problema de muerte en la familia, tuvo que viajar, ausentarse del trabajo. Su vida se proyectaba hacia un desastre económico. Y dice que aquel hombre recibe la llamada cuando regresa de su viaje, después de enterrar a su ser querido. Dice que recibe la llamada de la dueña. Oye, ¿ya el contrato? Acuérdate, se acerca la fecha, yo quiero mi casa. Decía, tranquila, que lo único que yo te voy a asegurar es que ese día, tengamos o no donde vivir, yo te entrego tu casa. Y dice que ya había llamado y había reservado un camión de mudanza aún para el día. No tenía donde vivir. Bueno, algunos hermanos le ofrecieron su garaje para guardar algunas cosas, otros lo acogieron en su casa. Pero en todo ese problema, dice que en el trabajo recibe una oferta tremenda. Satanás siempre está dispuesto a hacer una oferta a nuestra vida. Para decir, bueno, quizás viene de Dios. Pero la oferta era que si él pasaba la gerencia en su trabajo, no tenía que reportar y le limpiaban todas las deudas del sindicato y le iban a pagar más, y iba a poder conseguir quizás una casa más rápido y todas estas cosas. El único requisito que el trabajo le puso es renuncia al ministerio porque tienes que estar de tiempo completo acá. O sea, no sigas con tu idea de ser pastor. Olvida ese sueño. Tanto fue la presión que en su humanidad y en su poca fe, él lo dice así, dice que al día siguiente, él se levantó, esa noche no pudo dormir y se levantó decidido. Dijo, Señor, yo no puedo más y yo necesito ese trabajo. Él se levantó decidido a dejar el ministerio por el puesto de trabajo. Y dice que recibe una llamada. Y un pariente de ellos, un pariente de su esposa, lo llama y le dice, oye, te envié $500. En aquel tiempo, estamos hablando años 60, 70. En aquel tiempo $500 era una fortuna. Te envié $500 por correo. Vía aérea. O sea, certificado, esto te va a llegar pronto a tus manos. Y él corrió para su esposa y empezó a saltar en la oficina y decía, Señor, gracias, gracias, Señor, porque tú proviste esto. Vi tu provisión, gracias, Señor. Dice que el Señor habló a su corazón y le dijo, espérate, pastor, ¿tú no leíste Filipenses 4:19? Señor, te estoy dando gracias por tu provisión. Sí. Pero ya tú tienes el dinero en tu mano. No, pero yo lo creo. Le crees más a una persona que a la promesa que yo te hice en Filipenses 4:19. Dice que allí se sintió mal y tuvo que pedirle perdón al Señor. Porque a menudo creemos en lo que vemos o en lo que el de al lado, que nosotros sabemos que tiene buen testimonio, que no nos queda mal, dice, oye, yo te voy a ayudar para el fin de la renta. Pero cuando Filipenses 4:19 dice, yo supliré todo lo que os falte conforme a mis riquezas en gloria. Y esa promesa se hizo mucho primero aún que la de cualquiera que esté a nuestro lado. No le creemos tanto a Dios. Nos desesperamos. Y el Señor le dijo, yo no te vi dar saltos de alegría cuando yo te hice esa promesa. O sea que tú crees en una cosa que te dijeron que vienen por avión y que ya te lo van a enviar, crees más en la palabra de ellos. Ellos son buena gente, Señor, no importa. Tú crees más en ellos que en la promesa. Yo no te dejaré, no te desampararé. No temas, no desmayes, porque yo te sustento con la diestra de mi justicia. Yo te levanto. Y yo te voy a suplir todo lo que te falte. ¿Cómo vas a estar vacilando? Hay grandes lecciones que el Señor tiene para nosotros en la vida. Y nuestra fe en un instante puede flaquear. ¿En qué tal medida somos como Abraham? En creer en que la palabra de Dios solamente nos basta. Que eso es suficiente para nosotros. Cuando tengamos un problema de esa magnitud que nos lleve a tomar una decisión, ¿por quién vamos a decidir? ¿Por la palabra eterna de Dios? ¿Por la palabra del Dios que no cambia, del Dios fiel?
O la palabra de alguien que dice, yo te ayudo, tranquilo, no te preocupes. ¿Qué te hace falta? $500 para completar la renta, yo te los doy. Pero si el Señor te ha dicho, igual que Él no te va a dejar, que Él te va a suplir conforme a tus riquezas en gloria. Pero se necesita fe para creer eso. Se necesita fe para creer Romanos 8:28, se necesita fe para creer Filipenses 4:19. Se necesita fe para vivir en un mundo adverso y seguir caminando y viendo al invisible y sabiendo que está ahí y convencido de que Él nos va a ayudar, de que no sabemos la manera, no sabemos el medio que va a usar, pero si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Eso es fe. Abraham creyó aquella promesa y conforme a eso proyectó su vida. Ese hombre vivió en fe. Cuando esto ocurre, no hay nada imposible para nosotros en la vida. No porque seamos capaces, sino porque decía este precioso himno, Dios es capaz. Nosotros no somos capaces, pero Dios es capaz. No importa si nosotros podemos estar ahí con una palita y un pico tratando de sacar la montaña y darle un empujón. No. Dios no necesita eso. Dios es capaz de mover la montaña, de mover ese problema, de desaparecerlo de tu vida. De aún cuando no se desaparezca inmediatamente, Dios te va a dar la fuerza para atravesar la montaña. Pero lo que Dios no va a permitir es que se interrumpa el propósito que Él tiene en tu vida. Él no va a permitir que el diablo interrumpa aquello que Él ha logrado en tu vida. Pero necesita tu fe. Jesús sanó a muchos, pero a todos les decía, ¿tú lo crees? Conforme a tu fe te sea hecho. ¿Tú lo crees? Conforme a tu fe sea hecho. Cuando vivimos en el propósito de Dios, vivimos en su voluntad. Cuando creemos en Dios, a nosotros no nos interesa nada más. Dice Santiago, dice, ¿tú sabes por qué ustedes no reciben? ¿Tú sabes por qué les flaquea la fe? ¿Tú sabes por qué no ves los resultados? Porque estás pidiendo mal. Primero, cuando vayas a pedir, no dudes. No dudes que Dios tiene el poder, como dijo Abraham. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Agradeció a Dios, pero dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. No dudes ni un segundo del poder de Dios y lo que Dios puede hacer en tu vida. Número 2, niégate a ti mismo. Aquel que cree se convierte en discípulo de aquel en quien creyó, en quien depositó su esperanza. Y el Señor dice, ¿tú quieres venir? ¿Tú quieres seguirme? Oh, la oferta es fácil. Sí, Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero pasar 2 horas con aire acondicionado, estar con hermanos, conocer nueva gente. Yo quiero seguirte. Esa vida me gusta. Y sin embargo el Señor dice, ¿quieres seguirme? Niégate a ti mismo. Niégate los placeres. Niégate los gustazos. Niégate la carne. Toma tu cruz y después sígueme. Y Santiago dice que piden mal, porque piden para vuestros deleites y placeres. Sin embargo, nuestra fe debe proyectarse y nuestro vivir en fe significa vivir para Dios. Lo que a Él le interesa es lo que a mí me interesa, porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que a Él le conviene para su obra, esa es mi prioridad de vida, ese es mi enfoque. Y voy a proyectar mi fe en eso. Lo demás que atraviesa en mi vida, yo tengo fe de que Él es poderoso para ayudarme con eso. Mi proyección es hacer su voluntad, es pedir conforme a su voluntad. Jesús le dice a la higuera, no vas a dar más frutos. ¿Por qué? Porque ya había iniciado su ministerio, iba hambriento con sus discípulos y la higuera le negó el fruto. En cierta medida, la higuera se convirtió en un obstáculo para el avance del reino de Dios. La montaña es un obstáculo para el avance del reino de Dios en tu vida. Pero tú la puedes mover cuando tu prioridad es el reino de Dios, cuando tu fe está basada en el reino de Dios. Eso es vivir. Cualquiera que pidiera al Padre conforme a su voluntad,
le será hecho. Eso es vivir en la voluntad de Dios, pero para vivir en la voluntad de Dios se necesita tener fe. Esa fe que no duda y esa fe que sabemos que la montaña se va a mover porque el propósito de Dios se va a cumplir. Y no voy a perecer. Y si no se abre el mar, como dice la canción, caminaré sobre las aguas, pero de que voy a llegar y voy a cumplir mi misión, la voy a cumplir. Porque no es mía, es del Todopoderoso Dios. Eso es vivir en fe. Lo que pasa es que muchas veces nosotros somos muy, pero muy incrédulos. La fe es para glorificar a Dios, para extender su reino. La fe es para ejercitarla y ponerla en práctica, para tener comunión con Dios. La fe es para que vidas puedan ser salvadas y cumplir el plan de Dios. La fe agradece y glorifica a Dios y como consecuencia produce gozo, estabilidad, paz y constancia en nuestra vida, sabiendo que nada va a ser imposible si estamos yendo por el camino de Dios. Pero ¿será el Señor poderoso para cumplir aquello que ha prometido? ¿Lo es? Pidamos entonces al Señor como conviene y no como nosotros queremos. Y pidamos con fe, sabiendo que eres poderoso para cumplir. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por ese día en que tú viniste a nosotros, Señor, y nos has dado otra visión, Señor, que no era la que nosotros veníamos, Dios. Gracias, Padre, porque tú produjiste fe en nuestros corazones y por creer en ti hemos sido salvos, sabiendo que no somos justos en cuanto a nuestra naturaleza humana, pero sí sabemos que alguien fue el sustituto perfecto y por su justicia somos justos delante de ti. Y eso lo reconocemos a través de la fe. Gracias porque tú nos has dado nueva dirección y nos has dado la herramienta perfecta, Señor, que viene de ti para enfrentar este mundo y sus problemas, para llevar tu palabra hacia adelante y para que el reino tuyo avance sin interrupción, para que se cumpla tu propósito en nosotros, Señor. Permite que nos neguemos a nosotros mismos, Señor, y sigamos enfocados en ti, Padre, que avancemos solamente dirigidos por el Espíritu tuyo, Dios. Que tú seas quien dé, Señor, quien trace el camino que debemos seguir. Y sabremos que nada es imposible cuando estemos en ese camino, Señor. Nada podrá hacernos frente, Señor. Pero no permita, Señor, que las distracciones de este mundo y la lógica humana y aún nuestros pensamientos nos desvíen de la fe. Nos hagan olvidar que debemos ejercitar la fe en cada situación de nuestra vida. Y creerte a ti, oh Dios, porque tú eres fiel, porque tú no cambias y porque tú has prometido estar con nosotros, porque tú has prometido ayudarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, en esto, en afirmar nuestra fe cada día más en ti, anhelarte a ti y vivir para ti. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, por el cual te damos gracias, Señor, y nuestras palabras nunca alcanzarán para agradecer lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.